A ver, en la liga no vale solo con ganar. Para que te recuerden, para ser una auténtica leyenda, hace falta algo más. Algo más que los títulos. Hace falta esa chispa, ¿no? Esa locura. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de esos genios, esos entrenadores que siempre han estado ahí, en esa línea finísima entre ser un fuera de serie y, bueno, estar un poco para allá. Y la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué es lo que los hace inmortales? ¿Es su genio con la pizarra o es precisamente esa locura lo que les hace únicos, lo que les define? Claro, porque cuando en España hablamos de locura en el fútbol, ojo, no hablamos de estar mal de la cabeza. Es otra cosa. Es una mezcla explosiva. Por un lado, tienes el genio táctico. Por otro, un carisma que tumba de espaldas. Y, cómo no, ese talento especial para liarla, para la polémica. Es como el ingrediente secreto que convierte a un buen entrenador en una leyenda. Venga, pues vamos a empezar con el primer tipo de genio. El primer arquetipo, si queremos ponernos técnicos. Hablamos de los obsesos de la táctica, los maestros que ven el fútbol pues no como un juego, sino como una ciencia, como si fuera un puzzle gigante y complejo que tienen que resolver. Y no de cualquier manera, con una perfección que roza lo enfermizo. Y aquí, el ejemplo por excelencia, el maestro de maestros, es Pep Guardiola. Es que lo que hizo con el Barça fue de otro planeta. No es solo que ganara un triplete histórico nada más llegar. En su primer año, es que cambió el fútbol para siempre. Su locura es precisamente esa, una obsesión absoluta por tenerlo todo bajo control, por alcanzar la perfección táctica. Y bueno, esta imagen es que es perfecta. Lo resume todo. Por un lado, te captura esa obsesión con la pizarra, ¿no? Donde cada milímetro cuenta. Y por otro, ese gesto mítico en un clásico, un momento de intensidad brutal que define perfectamente quién es, un genio que vive el fútbol, pues eso, al límite. Pero ojo, que no estaba solo. Tenemos también a Rafa Benítez. Llevó a aquel Valencia a ganar 2 ligas, 2, con un tipo de locura diferente. Lo suyo era una obsesión casi de laboratorio por el detalle. Era el hombre de los cuadernos, de las libretas, apuntaba absolutamente todo. Y sus sistemas tácticos, bueno, eran de una complejidad tremenda. Vale, hemos visto a los científicos, pero claro, no todos los genios son de laboratorio. Hay otros que son pura pasión, puro corazón. Así que ahora pasamos a los caudillos, a esos líderes que no entrenan equipos, forjan ejércitos, y lo hacen con una sola arma, la emoción. Y en esta categoría, el rey absoluto, el emperador, es Diego Simeone. El Cholo. Lo que hizo con el Atlético de Madrid es para estudiarlo. Lo transformó por completo, creando una lealtad casi de una tribu. Su locura es esa. Es la pasión salvaje, sin filtros, que le vemos escupir en cada partido desde la banda. Y si hay que elegir un momento, uno solo que lo resuma todo, es este. Ese grito desgarrador de «aguante» a la grada del viejo Calderón. Es que no es un simple grito, es el símbolo de su conexión total con la afición. Es la pura esencia del cholismo en un sonido. Y otro personaje de esta misma escuela de la pasión es Javier Aguirre, el vasco. Pura dinamita, energía y carácter a raudales. Su locura era esa, una pasión que no tenía fin y esa capacidad increíble para crear un ambiente de clan, un vínculo casi familiar con sus jugadores. Y la anécdota es buenísima. Para muestra, un botón. Hay que recordar aquella vez entrenando a Osasuna que celebró un empate, en el Bernabéu con un baile totalmente loco en la banda. Parecía que acababa de ganar la liga. Eso es pasión en estado puro. Hemos hablado de táctica, hemos hablado de pasión, pero si la pasión es un arma, la mente es el campo de batalla final. Vamos a conocer ahora a los maestros de los juegos mentales, de la guerra psicológica, esos entrenadores que muchas veces ganaban los partidos mucho antes de que sonara el pitido inicial. Y para hablar de esto hay que irse muy atrás. Mucho antes que todos los que conocemos ahora estaba él, Helenio Herrera. Hablamos de los años 60, Y ya era un auténtico pionero en esto de la guerra psicológica. Fue el primero que metió psicólogos en un vestuario para motivar. El primero en usar la prensa para lanzar dardos y desestabilizar al rival. Un visionario, un adelantado a su tiempo, sin duda. Y si Herrera fue el pionero, el heredero de esa corona, el maestre moderno es, sin ninguna duda, José Mourinho. Mou convirtió las ruedas de prensa en un show. Eran un partido antes del partido. Su locura era esa, un control absoluto de la tensión, del conflicto. Se ponía él en el centro del huracán y desde ahí lo manejaba todo. Y si tuviéramos que buscar una sola imagen que resuma su paso por España, tiene que ser esta, el tristemente famoso dedo en el ojo a Tito Villanueva. Es un momento que lo condensa todo, su estilo provocador, su manera de generar conflicto y sobre todo su control de la narrativa. Sabía que todo el mundo hablaría de eso. Y claro, esto nos lleva a la rivalidad definitiva. Esta tabla lo explica genial.
Es que era una batalla total de filosofías. Por un lado, Guardiola, la obsesión por la perfección, por el control del balón, una lucha contra el propio juego para dominarlo. Y en la otra esquina, Mourinho, la obsesión por la tensión, por controlar el relato, una lucha contra el mundo entero. Su rivalidad, fue mucho más que una pelea por ganar títulos. Fue una guerra por el alma del fútbol. Bueno, y después de este repaso, podría parecer que hablamos de historia, ¿no? De leyendas del pasado, pero nada más lejos de la realidad. Esta tradición de entrenadores con una personalidad arrolladora sigue muy, muy viva en los banquillos de la liga. Fijaos en esta línea del tiempo, que lo ilustra muy bien. Vemos cómo ha evolucionado todo. Empezamos con el pionero de la psicología, Helenio Herrera, allá por los 60. Damos un salto a la década de 2010 y nos encontramos con el caudillo moderno, con Simeone, y llegamos a hoy, con figuras como Xavi Hernández, que es una mezcla, ¿no? Un idealista del juego, pero con una pasión que se le sale por los poros. Así que la clave de todo esto es entender que la locura no es una sola cosa. No hay un solo tipo, es un abanico enorme de personalidades. Va desde la obsesión casi enfermiza por la táctica hasta la pasión más tribal y visceral. Y es precisamente esa mezcla, esa diversidad, lo que le da al fútbol español ese carácter tan especial y único. De hecho, la fuente original de la que sacamos esto lo resume con una frase que es perfecta. Dice así: para ser recordado no basta con ser bueno, hay que ser un poco loco. No se puede decir más claro. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire para darle vueltas. En el fútbol de hoy, que está tan dominado por el Big Data, por las estadísticas, por el análisis milimétrico de todo, ¿queda sitio para esto? ¿Se le permite todavía al genio ser un poco loco? La respuesta a esa pregunta, seguramente nos dirá hacia dónde va el futuro de este deporte.